Buen día. En esta ocasión hablaremos acerca de uno de los libros de Pablo Montoya, que es Adiós a los próceres, y para ello procederé a hacerle algunas preguntas al autor. Para comenzar, me gustaría preguntarle acerca de la forma en la que eligió escribir el libro, es decir, el uso de las biografías, que es un formato poco usado. Es claro que podemos satisfacer una influencia que tuvo de Marcel Shaw con Vidas Imaginarias y de Jorge Luis Borges con Historia Universal de la Infamia, porque eligió escribir acerca de estos personajes por medio de biografías enciclopédicas. Sí, yo creo que los dos libros que más me ayudaron como a resolver este problema de cómo escribir sobre estos personajes de la historia de Colombia fueron los libros que tú señalas, el de Marcel Shaw y el de Borges, pero sobre todo el de Marcel Shaw porque hay una correspondencia muy fuerte, por ejemplo, en la manera en que yo titulo cada semblanza, que es más o menos como un guiño intertextual que yo le hago a Vidas Imaginarias de Shaw. Son 23, digamos, 23 historias en Shaw, 23 historias en mi libro. O sea, me basé como un poco en ese formato porque también quería, digamos, abordar estas figuras de la historia de la independencia colombiana, digamos, desde ese formato que es cuento, pero que a la vez es biografía enciclopédica, o sea, como un poco jugar con los géneros, ¿no? O jugar con las formas. Siempre estuve pensando que lo que yo quería hacer era algo como muy lúdico, como de un jugueteo intertextual, como de bueno, además el libro como es es un cuestionamiento en tono burlesco, irónico a estos personajes y sobre todo a la manera en que esos personajes han sido, digamos, historiados por por la historia oficial. Entonces me pareció que en vez de dedicarle a cada uno una novela, en ese sentido jamás hubiera acabado la labor, era mejor como condensar en dos, tres, cuatro, máximo cinco páginas la historia de un personaje, la vida de un personaje, y hacerlo, digamos, a partir de como de estas referencias biográficas. Y muchas de esas referencias que yo pongo allí en los cuentos en realidad provienen, digamos, de datos históricos que yo encontré pues en las lecturas que poco a poco fui haciendo. Lo que pasa es que lo que yo también me propuse efectuar en el libro fue como introducir en estos discursos de la historia que usualmente han sido tan solemnes, tan patrióticos, entre comillas, utilizar como la risa, la burla, lo irrisorio. Entonces me pareció que ese formato que, repito, oscila entre el cuento y entre la biografía enciclopédica o la semblanza literaria, era, digamos, como el formato más adecuado para hacerlo. A propósito de esto que usted menciona, de que se propone como generar un juego lúdico, también me gustaría preguntarle acerca de esto, o sea, de por qué entreteje usted la ficción y la realidad, porque pues los protagonistas son reales, pero los hechos pueden ser fabulosos y fantásticos, y pues eso también ocurre, por ejemplo, en Vidas Imaginarias de Marcel Shaw. Entonces me gustaría así preguntarle, ¿cuál es la intención de entretejer la ficción con la realidad? Sí, hay otro libro, Gabriela, que también quisiera señalarte, que algunos lectores de Adiós a los próceres me lo han dicho, y es un libro de Roberto Bolaño que se llama La literatura nazi en América, que también trata sobre personajes supuestamente reales, pero que la imaginación literaria, digamos, va a trabajar pues de una manera más libre, que eso también es lo que pasa en Historia Universal de la Infamia de Borges y por supuesto en Vidas Imaginarias de Shaw. Entonces son como cuatro libros que están ahí como conectados en ese sentido.
Sí, a ver, la idea es que Adiós a los próceres es un libro de literatura. Es un libro, o sea, jamás pretendí yo hacer un libro de historia. Está apoyado, como tú dices, en figuras que existieron, en figuras sobre las cuales ha habido mucha documentación sobre todo que proviene del campo de la historia. Pero en el libro mío lo que yo hago es utilizar toda esta información y filtrarla por la ficcionalización. De todas maneras, son figuras más literarias que históricas. De ahí que yo, por ejemplo, en muchos de esos cuentos haga parodias, haga anacronismos, en el sentido en que, por ejemplo, hay un texto que se llama Pedro Fermín Vargas, Pedro Fermín de Vargas creo que se llama, donde yo pongo a personajes del siglo XIX a leer libros de literatura del siglo XX. Ellos dos, Pedro y su amante, cuando salen de Bogotá, están leyendo La Vorágine, por ejemplo, de José Ignacio Rivera. O sea, el libro, inclusive hay en ciertos pasajes, hay una reescritura de otros cuentos. Hay un texto que es una reescritura, creo que es el de José María Cabal, es una reescritura de algún modo de un poema de Borges. Así, o sea, yo juego como con muchos asuntos que tienen que ver con lo intertextual literario, pero justamente es para eso, para decirle al lector que lo que está leyendo es una semblanza literaria, no es una semblanza histórica. Por eso me parecen a mí muy desatinadas las críticas que algunos historiadores han hecho del libro, pidiéndole a un libro de literatura verdades históricas. Me parece que es que es una verdadera tontería hacer eso, porque es no haber entendido o no entender la diferencia que hay entre ficción e historia, entre ficción literaria e historia. Yo jamás en Adiós a los próceres pretendo o pretendí contar lo que verdaderamente ocurrió, pero lo que yo sí hago en el libro es una crítica muy fuerte a la manera en que se ha establecido o construido ese Olimpo patriótico nacional y cómo esos personajes que pertenecen a ese Olimpo han sido valorados a lo largo de la historia, desde 1810 hasta nuestros días. Cómo ciertos sectores, digamos, sociales, culturales, políticos, militares, religiosos e inclusive literarios han valorado este tipo de figuras. Mi libro lo que quiere de algún modo es cuestionar esas figuras y de todas maneras ir en contravía de algún modo de esa celebración nacional, patriótica, que generalmente ha cubierto a estos personajes que yo trabajo allí. Y creo que es muy importante esto que usted menciona de que no hay que tomar su libro como un libro histórico, sino literario, porque sí han surgido bastantes críticas frente a eso. Y pienso que esta es la magia de la literatura y es poder como tomarse la licencia de poder escribir acerca de un hecho y, o de un personaje y poderlo transformar de todas las formas, tanto como el autor lo quiera. También me gustaría preguntarle cómo fue la selección de estos personajes del libro, es decir, por qué eligió hablar de ellos y no de otros, habiendo tantos personajes que surgen en la independencia. Sí, bueno, ese libro yo lo escribí más o menos como entre el 2009 y el 2010. Lo escribí cuando estaba haciendo mi año sabático, lo escribí en Francia. En ese momento, pues preciso esta fecha porque, Gabriela, si yo estuviese escribiendo el libro ahora, quizás hubiera escogido a otros personajes. Inclusive hubiera escogido más mujeres. Allí solamente puse a 3 mujeres y los demás son hombres. Bueno, en realidad, digamos, lo hice así también porque digamos que todo ese movimiento independentista que está en la base de la construcción nacional colombiana es un movimiento de hombres, generalmente, ¿no? O sea, los hombres son los que han prevalecido, los hombres son los que tomaron las grandes decisiones. No estoy diciendo que las mujeres no hayan participado en estos procesos de independencia, sí lo hicieron, pero fueron y han sido y siguen siendo invisibilizadas.
Entonces creo que si yo ahora escribiese otro Adiós a los próceres, metería más mujeres, metería más personajes, digamos, nativos, más personajes afro. Los que metí allí son como los personajes más visibles de la historia, de la historiografía colombiana. Evidentemente, yo sí quería, como parte digamos, de los objetivos del libro, era criticar ese, repito, ese Olimpo patriótico nacional colombiano, pues tenía que basarme en los principales. ¿Quiénes son los principales? Santander, Bolívar, Nariño, eh, eh, Camilo Torres y otros tantos. En la medida en que iba escogiendo a estos personajes, iba también como ampliando un poco el horizonte, ¿no? Entonces ahí metí a un pintor de la expedición botánica, metí también, por supuesto, a personajes que no son muy importantes, como José María, eh, ay, se me olvida el nombre, este personaje, ay, se me va José el María nombre. Cabal, Como José María Cabal. No, José María Cabal no, el otro. Hay otro José María que es el Enguaraz. Tú tienes ahí el libro a la mano. sí señor, José María Carbonell. Carbonell, José María Carbonell, que es un personaje muy interesante, pero que no ha sido muy, pues que no aparece muy presente en esas primeras jornadas. Eh, entonces, creo que poco a poco fui ampliando ese horizonte. Ahora, quería contarte lo siguiente, yo estaba escribiendo un libro que se llama Los Derrotados, que es una novela que gira en torno, de algún modo, a Francisco José de Caldas. Entonces, en algún momento yo quería, en el proyecto de la novela Los Derrotados, quería meter un capítulo de la novela dedicado a los amigos de Caldas. Y Caldas, pues, no solamente tenía amigos ligados a esos procesos de independencia, sino que también tenía familiares que participaron, por ejemplo, en lo que se denomina la patria boba. Entonces yo fui como escogiendo inicialmente los amigos de Caldas y sus familiares. Allí estaba, por ejemplo, Jorge Tadeo Lozano, allí estaba Camilo Torres, allá habían pues como Antonio Baraya, José María Cabal. Entonces, ese capítulo de los derrotados se me fue ampliando, se me fue alargando, y Los Derrotados es una novela muy seria y muy dramática, mientras que cuando yo comencé a escribir ese capítulo, comenzó como a salir de mí una especie como de burla, de humor, de sarcasmo, y entonces ese capítulo finalmente yo lo quité de Los Derrotados y se convirtió en Adiós a los próceres. Eh, También escogí muchos de esos personajes porque algunos episodios de sus vidas me parecían muy propios para tratarlos en ese proyecto literario sarcástico que yo estaba haciendo. Entonces, toda la solemnidad, por ejemplo, de algunos, la retórica de otros, la insensatez, la mentira, la corrupción, el engaño de otros, la bobería, la estupidez de otros, la excesiva religiosidad de otros más, el machismo, por supuesto, de otros, como por ejemplo la relación de todos estos próceres con las mujeres es muy, pues, o sea, tiene mucho, son temas donde se podría decir muchas cosas. Entonces yo fui como escogiendo en la medida en que iba leyendo los personajes más propios para caricaturizar, digámoslo así. Por ejemplo, Francisco Antonio Sea, algunas de mis semblanzas están basadas en cuadros, en dibujos que les hicieron a esos personajes. Por ejemplo, el de Policarpa Salabarrieta comienza con un cuadro dedicado a ella y termina con otro cuadro dedicado a ella. O por ejemplo, Francisco Antonio Sea, pues, que vi algunos de esos cuadros y me parecían pues como muy, muy caricaturescos estos cuadros. Entonces, claro, todo esto lo fui yo escogiendo, seleccionando, porque me parecían que eran temas propios para ser, digamos, caricaturizados, o para ser, sí, para que yo pudiera utilizar mejor allí la burla, la ironía, la crítica, el sarcasmo. Usted mencionó que hubo solo tres biografías de mujeres, es la de Policarpa Salabarrieta,
Manuela Sáenz y Antonia Santos. Y pues a diferencia del resto de próceres que encontramos en el libro, a ellas sí se les adjudica un retrato muchísimo más positivo. Considera entonces que a estas mujeres no se les ha dado la importancia en el país como figuras de independencia y les adjudica esto a su género. ¿Cree que tiene que ver con el hecho de ser mujeres? Sí, por supuesto, o sea, los proyectos nacionales del mundo y particularmente los latinoamericanos son proyectos masculinos, ahí las mujeres no están presentes y entre ellos está el proyecto colombiano, o sea, cuando hablo del proyecto nacional me estoy refiriendo digamos, a ese plan de país o a ese proyecto de país que construyen las élites que le quitan el poder a los españoles. Sí, el Eh, nacimiento de la to- República. ¿Cómo? El nacimiento de la El República, nacimiento pues, de la República, por supuesto, pero de todos los países, no solamente es un caso típico de América Latina, no, es en todos los países que son proyectos completamente masculinos, machistas, patriarcales. Por eso es que hay que desmontar las naciones, o los proyectos de naciones que hemos construido. Hay que desmontarlo, hay que cuestionarlos, y yo creo que a veces los próceres también apunta un poco a eso. Ahora, claro, cuando yo escribí el libro en el 2010, el horizonte no es el mismo que hay ahora. Ahora la presencia, por ejemplo, de estudios de género es muy fuerte y es muy posible que mis semblanzas femeninas de esos después salgan mal libradas a la luz de esos estudios de género, porque pueden decir que las mujeres están muy sexualizadas, que las mujeres finalmente son también vistas como si fuesen figuras dominadas por los hombres. Bueno, qué sé yo, pueden aparecer ciertos rasgos críticos frente a eso. Lo que yo me propuse de algún modo fue justamente lo contrario, fue creo que los personajes más audaces frente al manejo de la vida sexual son mis mujeres y no tanto los hombres de Adiós a los próceres. Las mujeres más, digamos, o sea, los personajes que yo mejor valoro en el libro son justamente estas tres mujeres. Claro, como la idea era burlarme de todos los personajes, pues también me burlo de ellos, de ellas de algún modo, particularmente pues de Manuela Sáenz. Entonces, puede haber molestias en que, por ejemplo, Policarpa Salabarrieta, el texto acuda, por ejemplo, a la descripción de los senos de ella, a la cuestión de la pérdida de la virginidad. En un momento, pues, lo que pasa es que lo que yo quería también mostrar frente a la sexualidad en estas mujeres era algo que está invisibilizado en las formas en que se nos ha contado la historia, el sexo, las caricias entre los amantes, todo esto está ha sido completamente invisibilizado por esa retórica patriotera que ha sido manejada en Colombia por los políticos, los religiosos y los militares. Entonces el libro, Adiós a los próceres, va también de alguna manera o fue escrito con la intención de cuestionar estas formas de contar la historia, ¿no? Entonces lo que yo quería es, y creo que lo digo en Policarpa Salabarrieta, bueno, ¿cuál historiador se ha dedicado a decir cómo era el cuerpo de Policarpa? ¿Cómo eran sus atributos físicos? Todo está envuelto, repito, en una retórica completamente patriotera en el que lo que se quiere mostrar es, digamos, el arrojo que tuvo Policarpa Salabarrieta, la forma en que fue fusilada, las palabras que dijo antes de que la mataran, y todo eso está pues cubierto de una manera de decir, de una manera de hablar, de una retórica altisonante que a mí me parece completamente caduca. Entonces, no sé, a mí me parece que cuando los historiadores de ahora están volviendo a mirar este periodo de la historia colombiana, pues y quieren visibilizar un poco más la presencia de las mujeres, pues van a tener que hacer un trabajo de investigación muchísimo más exhaustivo, ¿no? ¿Cuál era la labor de las mujeres? ¿Qué hacían? ¿Cuál fue su función, por ejemplo, en estas luchas de independencia? Todos sabemos que quienes hacían las comidas para los soldados, quienes aliviaban a los soldados o los curaban después de las guerras, eran las mujeres. O sea, las mujeres estaban presentes como siempre han estado a lo largo de la historia de la humanidad. Lo que pasa es que, repito, como parte de esos proyectos nacionales, que son proyectos masculinos, que son proyectos misóginos en su mayor parte,
que son proyectos segregacionistas y patriarcales, pues han completamente invisibilizado a las mujeres. Sí, esto que usted menciona es muy importante. A mí también me pareció muy curioso que, por ejemplo, en Policarpa, al referirse al retrato que hace de Garay, lo hace de una forma muchísimo más poética, casi sexualizada y muchísimo menos prosaica que como ocurre con el resto de personajes. Y también me Mm. gustaría, pues, era importante preguntarle, pero pues ya su merced me ha respondido que, pues, porque le parecía importante resaltar como estos aspectos de su retrato físico. Claro, Y claro, sí. Por ejemplo, en Policarpa hay una parte en que yo hablo de la relación que tuvo ella con su novio, ¿no? Y digo que ese novio pues tuvo el privilegio digamos, como, sí, ¿cómo es que es que no tengo el libro aquí a la mano, pero hablo pues como de la proeza de su amante, del amante de Policarpa, de haber culminado con su virginidad, digámoslo así, ¿no? Y hablo del himen y hablo de cosas que evidentemente en el discurso oficial de la historia todo esto no existe, todo esto se evita, ¿no? Entonces lo que yo quería era visibilizar una faceta, la faceta sexual, que por supuesto es importantísima en la vida de los pueblos, en la vida de las naciones, en la vida de las sociedades, y que todo este discurso oficial de la historia, como te digo, se ha encargado pues como de ocultar, ¿no? De no tocarlo porque eso no se puede tocar, porque eso, como son discursos manejados también por la Iglesia Católica, y por ese puritanismo excesivo del catolicismo de aquel entonces y de una buena parte del siglo XX. Recordemos que la Constitución Política Colombiana hasta 1991 fue una constitución política de índole católica. El santo patrono era el Sagrado Corazón de Jesús. Entonces todo eso hace que nuestra mirada del pasado sea una mirada mentirosa, sea una mirada superficial, sea una mirada que no indaga en todas las facetas del ser humano. Y lo que yo pretendí de algún modo con la diosa de los próceres fue mirar en ciertos momentos, atreverse a mirar de una manera muy divertida, muy jocosa sobre estas facetas, pues prácticamente intocadas por una buena parte de la historiografía colombiana. sí, yo creo que esto también genera que el lector como que genere una imagen muchísimo más humana, más prosaica de un héroe que siempre pues estuvo muy mistificado y como que si hablar Claro. de cosas tan mundanas de alguien tan importante pues genera mucho eh, como una ruptura. También me gustaría mencionar que los títulos de cada prócer están al lado de una característica, como un epíteto del prócer. Entonces está Simón Bolívar bailarín, Camilo Torres Raula, y pues en ellos podemos entablar como este pacto del libro que hace con el lector y que desde el título se ridiculiza y se pone en tela de juicio a este mal llamado héroe de la independencia. Pero entonces, ¿usted cree que el objetivo final del libro es una denuncia frente a una historia mal contada? Sí, sí, podría ser uno de los objetivos. A ver, uno de los objetivos que yo tuve cuando escribí el libro fue reírme. Yo me reí mucho escribiendo ese libro. Me divertí mucho además, ¿no? Poniendo patas arriba todo ese establecimiento marmóreo. Es decir, Gabriela, yo creo que en esta época que hemos tumbado tantas estatuas, yo creo que desde la literatura yo ya las tumbé todas, o casi Mm, todas, ¿sí? así es, y creo que el lector también se rió mucho con cada una de las biografías. Era bastante jocoso ver cómo a Simón Bolívar se lo ponía como un bailarín, o Claro, muy, claro, sí, sí, ahora, claro, tú sabes que lo más, o sea, esta República Colombiana durante muchos años, a pesar de que la cotidianidad de los seres humanos estaba llena de humor, llena de mamagallismo, llena de chistes, porque siempre Colombia ha estado, desde la construcción de la República, la cotidianidad ha estado atravesada por el folclore, por la cultura popular que está enraizada en el chiste, en la burla, en la tomadura de pelo, pero el discurso oficial es la cosa más ajena a la risa que uno se pueda imaginar. Es una cosa ahí completamente insípida y llena de vanagloria, llena de heroísmo, de un triunfalismo
de unas alabanzas verdaderamente excesivas y extremas. Y entre los textos que yo, entre la mucha bibliografía que yo fui leyendo para el libro, me encontraba con textos así, con textos acartonados, cuando miraban o cuando evaluaban o cuando ponderaban una figura de estas. Claro, la mayor parte de estos textos pertenecen al siglo XIX, digamos, sobre todo en la segunda mitad del siglo XIX, que es cuando se va consolidando y se va construyendo ese panteón olímpico. ¿Y quiénes los hacen? Particularmente los conservadores y los liberales. Son las élites políticas las que van a encargarse de santificar, de sacralizar esas figuras de la independencia colombiana. Y eso va a ser retomado durante una buena parte del siglo XX. Es decir, a partir de finales del siglo XX es que comienza de algún modo a aparecer ciertas formas distintas de mirar ese pasado histórico. Y en la literatura también empiezan a aparecer, ¿no? No solamente en la historia, sino también en la literatura. Por ejemplo, veamos el caso del general en su laberinto de García Márquez, que él trata sobre los últimos días de Bolívar. Se supone que lo interesante en la novela de García Márquez es la forma en que él humaniza a Bolívar. Entonces, ¿cómo es el Bolívar de García Márquez? Está flaco, es feo, tiene mal aliento, eructa, eh, eh, cuenta chistes, sí, es un Bolívar mamagallista, como en el sentido caribeño de la palabra, sí, y eso hace que el personaje de García Márquez se humanice, pero García Márquez sigue de alguna manera alabando a ese personaje. Sí, sigue construyendo la estatua frente a Simón Bolívar, cuando esa estatua también hay que cuestionarla y ojalá desmontarla. Lo mío, adiós a los próceres, en lo que tiene que ver con Bolívar, sí es una crítica muy fuerte. Es una crítica muy fuerte porque creo que Bolívar es el gran responsable, entre otras cosas, de la militarización de nuestras republiquetas latinoamericanas. Y en ese sentido es que va la burla, va el ataque que yo hago a Simón Bolívar. Pero el ataque está lleno digamos, de insinuación a la mamadera de gallo también, a la risa, ¿no? Porque me parece que es una de las formas en que la literatura, sobre todo, no la historia, sino la literatura, puede estremecer un poco los cimientos de ese panteón patriótico. Es a través del chiste literario, a través de la broma literaria, a través del divertimento literario, a través del sarcasmo literario, que uno puede remover esos cimientos. Y eso fue lo que yo traté de hacer con Adiós a los próceres. Ahora ese libro está suscitando muchísimo más interés entre los estudiantes universitarios como tú, pero es porque ha habido un cambio en las nuevas generaciones. Cuando el libro apareció en el 2010, el libro pasó completamente desapercibido, ¿cierto? Completamente desapercibido. Solamente es ahora en el último par de años que el libro ha sido recuperado de algún modo por las nuevas generaciones de estudiantes que están leyendo que están leyéndolo sobre todo a la luz de nuestro tiempo. Yo hace poco también tuve una charla, Gabriela, con un grupo de estudiantes de la Universidad Nacional, pero no eran los estudiantes de Alejandra Jaramillo, sino de otro profesor que estuvieron trabajando el libro a propósito del paro y de las manifestaciones del paro, que como tú sabes, pues muchas de ellas estuvieron encaminadas hacia las estatuas. Y también en la Universidad Industrial de Santander hubo una charla con algunos estudiantes que yo tuve en torno a este libro. O sea que veo que el libro está suscitando un cierto interés y eso, digamos, me entusiasma mucho. Sí, con respecto a esto que usted menciona, la literatura y la historia parecen que siempre han estado muy juntas, ¿no? Tanto en el siglo XIX, cuando surgió este romanticismo y que una de las figuras como más estéticas era Napoleón, que también como que se intentaba asimilar con la de Simón Bolívar. Y luego en el siglo XX, que pues están como como Gabriel García Márquez o Jorge Salamea, que hablan de dictadores, como el Gran Burundanga, que también
Es una forma, pero que igual sigue como enalteciendo esta figura. Pero entonces hay una Claro. ferviente necesidad de escudriñar la verdadera historia. Y como usted decía, ahora es muchísimo más frecuente encontrar estudiantes e intelectuales de la época que intentan escudriñar esta verdadera historia y contarla sin matices. ¿Usted cree que es trabajo de los literatos hacerlo? Sí, creo que sí, creo o sea, es decir, no es que los escritores deban o tengan la obligación de escribir sobre el pasado, sobre la historia o escribir novelas históricas. Pero quienes decidan hacerlo, o sea, hay dos tipos, digamos, de escritores que deciden abordar el pasado. Unos, los que escriben novelas novelas históricas, respetando fielmente lo que supuestamente pasó. Entonces escriben de una manera muy arqueológica, digámoslo así, no pendientes de que todo lo que ellos cuenten tenga que ver con esa exigencia de la verdad que propone la historia. Yo soy de los otros escritores, de aquellos que van al pasado, que lo quieren reactualizar, pero que trabajan la historia no de manera arqueológica, sino que la recrean, la reactualizan y para hacerlo acuden a múltiples formas, a múltiples discursos, sobre todo porque pienso igualmente que el asunto de la literatura no es la verdad histórica, sino que es la verosimilitud del texto que uno está escribiendo. Entonces, pero yo soy también además de esos escritores que van al pasado, que quieren reactualizarlo, pero que lo están cuestionando completamente. Porque yo vivo en Colombia, yo soy colombiano, me doy cuenta de un montón de situaciones que suceden en la actualidad y quiero saber de dónde viene ese comportamiento colectivo, por ejemplo, de dónde viene ese respeto hacia las estatuas, por qué pusieron las estatuas ahí en esos parques, a quién se le ocurrió ponerla, cuáles fueron los motivos por los cuales pusieron esas estatuas en los lugares públicos, por qué se siguen homenajeando esos personajes que a mi modo de ver no merecen nuestro homenaje actualmente. Todo esto, por supuesto, yo tengo restas frente a esta situación, pues porque he ido al pasado, pero ese pasado lo estoy leyendo desde mi presente. Y mi presente, yo creo que una de las características que ofrece este presente, a comienzos o en la segunda década del siglo XXI, es, y sobre todo en Colombia, la necesidad de cuestionar profundamente los pilares del proyecto nacional. Entonces me parece que ir al pasado para cantarle al pasado, para decir que fue muy bonito, que fue majestuoso, que fue maravilloso, que fue heroico, que fue épico, que fue lo mejor del mundo, sí, hay escritores que lo hacen, ¿no? Y con Bolívar sí que ha pasado eso. A Bolívar le han cantado hasta las flatulencias, como lo hace García Márquez, ¿no? Le canta hasta los erutos a, al Libertador. O sea, son cosas verdaderamente que a mí me parecen, bueno, sí, son escritores de un periodo determinado, de una época determinada, pero en lo que a mí respecta, yo creo que ese pasado hay que revisarlo, reconstruirlo a partir de esa revisión y señalar cuáles fueron quizás los aciertos, los desaciertos, para tratar de entender, repito, un poco mejor este presente en el que vivimos. Sí, lo que usted dice es muy importante porque me parece que en el libro también hay fragmentos que evocan mucho al presente y a esta situación actual del país. Voy a citar uno de ellos y es, ¿pero ha escampado alguna vez en Colombia? Nunca. Siempre se ha pasado de asesinato en asesinato, de masacre en masacre, de genocidio en genocidio. El aguacero jamás amaina. Y la impunidad sigue siendo el telón de fondo de esas lluvias infames que inundan al país desde hace 2 siglos. Entonces también lo que usted quiere hacer con este libro es hacer una denuncia al status quo del país y a todo lo que con ello interviene, es decir, a la actual democracia y a los actuales partidos políticos que intervienen en ella y que participan en ella. Claro, sí, sí, claro, sí, hay en ese sentido sí hago una valoración del pasado, teniendo en cuenta esto que estamos viviendo, esta descomposición de la política colombiana que ha llegado a extremos verdaderamente lamentables, ¿no? De cloaca, diría yo. Y una prueba de lo que tú leíste ahora, de ese aguacero que no amaina, es lo que vemos ahora, ¿no? ¿Cuántas masacres llevamos en Colombia este año?
cuántos muertos, cuántos líderes sociales y ambientales hemos tenido en los últimos años. Y el discurso político oficial se jacta de que hay una democracia ejemplar, de que las instituciones siguen vigentes, de que el tejido político no se ha venido abajo, y sin embargo hay millones de desplazados, hay millones de exiliados, hay miles de desaparecidos, hay 6.000 y tantos falsos positivos, hay una desigualdad social verdaderamente desastrosa. Todo eso que es, Gabriela, son las formas en que se expresa un proyecto político nacional. Es eso, o sea, pero es que ese proyecto es fallido completamente, es un proyecto que hay que transformarlo, hay que cambiarlo con urgencia, porque es que ya no aguanta más. Y claro, todas esas referencias que yo pongo allí continuamente en estas semblanzas, como para decir que el que la está escribiendo desde el presente del siglo XXI, es justamente para lo que tú señalas, para criticar ese proyecto político tradicional colombiano, esas castas políticas colombianas que tiene este país en esta situación tan lamentable, ¿no? Es un poco también decir que son esas castas las que han propagado y las que han perpetuado la ponderación de esas figuras patrimoniales de la historia colombiana. Pero Entonces, sí, sí. disculpa, creo que esto también de alguna forma nos da un poco de esperanza, ¿no? Creo que sí fue un proyecto nacional fallido, pero creo que encontrar los desaciertos y aciertos en la historia hace que pues veamos un futuro mejor. ¿Usted lo piensa así también? ¿Cree que es una especie de esperanza escribir libros de esta forma o... Pues yo no sé, a ver, yo en realidad cuando lo escribí, como te dije ahora, yo me reí mucho, me divertí mucho, aprendí mucho, por supuesto, porque yo leí bastante para escribir este libro. eh, y bueno, ahora bien, lo que tú me preguntas, a ver, porque es que en la literatura que yo he escrito siempre he tenido como unas visiones muy pesimistas de no solamente del país, sino de la humanidad, ¿no? O sea, yo descreo mucho de la bondad de la criatura humana. eh, y a pesar de que valoro, por supuesto, ciertas cosas que hace el ser humano, no faltaba más. Hay cosas que me gustan mucho de lo que ha hecho el hombre, pues el ser humano. Eh, a pesar de eso, pues creo que en mi literatura hay una visión muy oscura y muy sombría por el momento, porque si uno mira a Dios a los próceres, a pesar de que hay una superficie llena de mamadera de gallo, el libro es muy duro, el libro es muy sombrío de alguna manera, ¿no? Muy oscuro Es frente una a ese crítica muy establecimiento fuerte, oficial. es una crítica muy fuerte que pega muy ¿Cómo? duro a toda la historia. Es una crítica muy fuerte, exactamente, pero yo sí creo que como colectividad y ya como ciudadano pues que soy, como profesor de literatura, inclusive como escritor y que tiene una proyección pública, yo sí creo que hay esperanzas de cambio para este país. Y más aún ahora pues que estamos cerca de las elecciones, yo creo que como nunca antes había pasado, este país está muchísimo más despierto. Por ejemplo, la juventud a la que tú perteneces, Gabriela, yo creo que está muchísimo más informada, ha entendido mejor, ya tiene claro que este proyecto político tradicional no funciona y que desde las urnas hay que irlo progresivamente pues hay que irlo desmontando progresivamente. Entonces, en ese sentido, sí creo que la esperanza de cambio existe, ¿no? Y siempre ha existido en la humanidad a través de las nuevas generaciones, porque si no fuese así, claro, hay que respetar, no faltaba más, hay que respetar lo que han hecho nuestros padres y nuestros abuelos, y hay que agradecerles a ellos muchas cosas. Eh, pero también hay que criticarlos, y esa crítica se hace o la hago yo al ver el panorama que vivimos actualmente. Si este país fuera menos desigual, si este país no tuviera todo esto que te dije ahora que tiene, que es lamentable, pues finalmente tendríamos que aplaudir lo que hicieron nuestros padres y nuestros abuelos. Pero ¿qué hemos heredado de ellos?
Hemos heredado un país completamente desarticulado, un país penoso en muchos sentidos, un país con una naturaleza prodigiosa, un país con unos recursos naturales magníficos, un país con una capacidad de trabajo en muchas personas o en gran parte de la gente del país, pues muy, muy, muy impresionante. Un país laborioso, no faltaba más, un país imaginativo, pero un país que ha permitido que pasen todas estas cosas terribles que han pasado. Entonces hay que tratar de, desde la literatura, desde las artes, de la ciencia, desde las universidades, de todas partes, tratar de construir un mejor país. Y en ese sentido yo tengo esperanza. Tengo la esperanza de que las nuevas generaciones puedan construir un mejor país, por ejemplo, que el que nosotros hicimos. Yo cuando era joven también soñé con un nuevo país, pero el país que nosotros le propusimos o que propusimos en aquel entonces era un país violento, un país estremecido por el descontento popular, pero un país que tenía como opción de cambio la lucha armada. Y no, no, lo que hicimos fue de alguna manera incendiar más el país, ensangrentarlo más. Entonces yo sí he sido muy fuerte también con el balance de mi propia generación y eso lo he escrito en mis libros también, ¿no? Porque me parece que no pudimos transformar el país benéficamente, que lo que hicimos fue joderlo más. Ahora, yo hago parte, sin duda alguna, de esa gente joven que ayudó a que la Constitución de 1991 surgiera. Y esa es una constitución que yo de alguna manera celebro porque fue una constitución que cambió una horrorosa constitución que nos gobernó durante muchos años, durante más de 100 años, que fue la constitución de 1886. Pero no ignoro que esa constitución del 91, que es una magnífica constitución desde el punto de vista de sus contenidos y desde el punto de vista de su construcción literaria, pero es una constitución que no se cumple, que nunca se ha cumplido verdaderamente. Entonces es un papel utópico que dice cómo debemos vivir en un país llamado Colombia y la realidad es otra. La diferencia que hay entre la constitución política del 91 y la realidad colombiana de los años 90 y comienzos del 2000 es una diferencia radical, ¿no? O sea, el uno es un papel paradisíaco, feliz, amoroso, lleno de comprensión, de respeto por todo el mundo. Y la realidad es todo lo contrario a eso. Sí, otro motivo más para decir, este país tenemos que sanarlo, porque es que estamos enfermos psicológicamente, ¿no? Hay una especie de enfermedad bipolar, como una esquizofrenia social que también hay que curarla, porque no podemos seguir viviendo así, o sea, atendiendo una constitución que es muy bella, que es muy bonita, que está muy bien trazada, pero que no la cumplimos realmente, no la ejecutamos como debería ser. Entonces, y señalo eso, pero eso también existen muchas cosas, ¿no? Uno va a la universidad, yo voy a la universidad colombiana y la universidad en cierta medida es un espacio ideal, ¿no? Es un espacio democrático, es un espacio que tiene problemas, por supuesto, pero en general es un espacio donde los jóvenes estudian, donde los jóvenes debaten, donde los jóvenes aprenden, y sale uno de la universidad y se encuentra con una realidad verdaderamente espantosa. Entonces son como opuestos, puntos opuestos que a mí me suscitan ese tipo de reflexiones. Entiendo, sí, pero yo creo que la literatura es una forma de esperanza desde mi punto de vista y creo que lo que usted hace también es dar en los jóvenes esta misma reflexión y ayudarnos también a surgir, porque sí, yo estoy de acuerdo con lo que usted dice, esta generación está muchísimo más comprometida con todos estos cambios que ya urgen. Sí, claro, Eh, claro. También me gustaría hablar de que en estas biografías, más allá de hablar de militantes y estrategas de la guerra, también habla sobre algunos intelectuales de la época, como poetas, músicos, pintores. Por ejemplo, se encuentra Salvador Rizo o José Fernández de Madrid, o incluso el que usted mencionaba, que era Francisco José de Caldas, que es uno de los más famosos. Pero usted los describe Sí. con un semblante de mediocridad, como adormilados y cobardes.
¿Usted cree que los intelectuales de hoy siguen teniendo ese mismo carácter de mediocridad y cobardía? Bueno, sí hay una gran diferencia porque el intelectual de ahora tiene más libertad de expresión. Es muchísimo, pues está, o sea, depende menos del establecimiento político y del establecimiento religioso y del establecimiento militar. Somos más, como más independientes de algún modo. El intelectual colombiano con respecto a ese intelectual del siglo XIX sí ha cambiado mucho, se ha transformado mucho y de manera me parece muy favorable. Es un intelectual más laico, por ejemplo, que ese intelectual al que yo me refiero en Adiós a los próceres, que es un intelectual sometido a estos poderes que te acabo de mencionar. Pero como pues como parte del horizonte de las democracias nacionales del mundo, hay intelectuales que, pues, que están al servicio del poder, ¿cierto? Y hay otros intelectuales que no lo están o que creen que su función social es no alabar al poder que está en el, digamos, en ejecución en ese momento, sino que hay que criticarlo. Entonces, hay intelectuales colombianos que han evolucionado, que han ido de un lado a otro, que comenzaron siendo revolucionarios, por ejemplo, o comenzaron siendo grandes rebeldes y terminaron, digamos, lamiendo de las posaderas a los poderosos. Entonces, y eso es típico en el intelectual colombiano de todos los tiempos y particularmente del siglo XX. Basta ver la figura cimera de la literatura colombiana, que es Gabriel García Márquez. Gabriel García Márquez, hay que ver cuál es su posición frente a los poderosos, ¿no? Y uno dice, ¿qué pasa allí? Por qué esa admiración de este escritor por grandes tiranos, por ejemplo, por grandes dictadores? La relación de él con Fidel Castro, que me parece completamente viciosa, la relación de él con las castas políticas colombianas de finales del siglo XX, que también me parece completamente complicada, ¿no? Para hablar del más visible, ¿no? Porque si cogemos a uno por uno, empezaremos a ver a unos intelectuales muy radicales, muy coherentes con su manera digamos, de asumir la vida, su manera rebelde, quiero decir, y otros que finalmente sucumben ante las dádivas del poder. Entonces, en ese sentido, habría que hablar de mediocridad, ¿cierto? En el sentido, o sea, muchas veces el escritor colombiano hace una gran obra literaria, ¿cierto? Pero su relación con la política, como está atravesada de salamería, como está atravesada de una sinuosidad muy particular y muy extraña, y como a veces prefieren silenciar los atropellos del poder que apoyan, a mí me parece que allí ahí sí hay un síntoma de mediocridad intelectual. Pero repito, no es el mismo panorama el que podemos ver ahora en Colombia frente al intelectual o frente al escritor que interviene públicamente a si lo comparamos como el que había en el siglo XIX. Por supuesto que sí hemos avanzado muchísimo. Sí, creo que en Colombia, bueno, y en toda Latinoamérica es difícil encontrar a un intelectual o algún escritor que no esté estrechamente relacionado con la izquierda radical. Y esto pues sí deja mucho que decir frente a los venideros. También su merced había hablado de las estatuas anteriormente, que tienen esta función como de dar memoria a la victoria de un héroe y que buscan inmortalizarlo, pero pues que también esconde tras de sí los horrores de la guerra. Por ejemplo, citó una de las partes de su libro que dice, en todo caso, son tan numerosos como los monumentos del mal gusto que en su honor se levantan en las plazas del mundo nuevo. Su triunfo más descomunal, sin embargo, es la herencia que hemos tenido que soportar a lo largo de estos años nefastos. Entonces, sí, a propósito de lo que se hablaba, de que en el marco del paro nacional de hace unos meses, pues se derribaron muchos de estos monumentos como símbolo de protesta social y se intenta manifestar una necesidad de reinterpretación de la historia. ¿Usted está de acuerdo con este acto simbólico y cree que con esto se llegue a algo más allá? A ver, yo siempre he dicho que las estatuas no hay que destruirlas, hay que desmontarlas y llevarlas a espacios
a cementerios de estatuas, por ejemplo, o a museos y darles una explicación un poquitico más o muchísimo más apropiada para nuestros días. Esas estatuas las montaron en una época determinada, las montaron unas élites determinadas y todo eso ya no corresponde a nuestros días, ni a las formas en que las nuevas generaciones están viendo y valorando el pasado. Por lo tanto, muchas de esas estatuas, no todas, pero sí muchas, ya no representan, repito, los valores, o sea, ya no son símbolos permanentes, corresponden a un pasado, a una manera en que se entendió a esas figuras, digamos, fundadoras de nuestra historia, entre comillas, fundadoras, y por lo tanto hay que quitarlas y llevárselas para otro lado y no que sigan ocupando los espacios públicos. Es a eso a lo que yo me he referido y por lo tanto sí me parece que es mental que nos guiemos ahora cuáles estatuas hay que desmontar, cuáles cuadros que son representativos y que figuran en los espacios públicos de las universidades o de otros sitios hay que desmontar y cuáles son los que debemos montar. A mí me parece por eso que yo lo que hicieron en una ciudad de México, que desmontaron la estatua de Cristóbal Colón para poner una diosa azteca, me pareció que corresponde a los nuevos tiempos. A Cristóbal Colón hay que desmontarlo, no hay que destruir las estatuas, hay que desmontarlas porque ese personaje ya no nos representa para estos momentos actuales. Y como Cristóbal Colón hay muchos, pero muchísimos en todos los países del mundo que hay que ir desmontando. Pero como no las desmontan, entonces los jóvenes, las protestas, las manifestaciones arremeten contra ellas, las tumban y se genera lo que muchos dicen actos vandálicos. Pero entonces, bueno, para que eviten los actos vandálicos que van a surgir, evidentemente, si no se desmontan, pues hay que anticiparse a ellas, a esas manifestaciones y simplemente cambiar de lugar, ¿cierto? Y poner esas estatuas, repito, en espacios museísticos, que para eso son los museos, para decirle a uno qué fue lo que pasó y explicar pues el contexto histórico de ese o de ese otro personaje. Sí, Y creo que yo creo que así daríamos un paso adelante en la construcción de un proyecto nacional muchísimo más abierto, muchísimo más tolerante, muchísimo más maduro, y no tenerle miedo a que si quitamos esas estatuas, porque mucha gente piensa que es que se va a desarticular el tejido social, que porque quitamos una estatua de Belalcázar en Popayán o de Jiménez de Quesada en Bogotá o de cualquier otro en cualquier otra parte del país, se va a desarticular la sociedad. Que se va a desarticular, no se va a desarticular nada. Se está valorando nuevamente un pasado, punto. sí, un Que es pasado lo obvio en la criatura verdadero. humana, es lo obvio. Sí, cambiar estas figuras de representación que pues ya no nos son coherentes sería lo más. No, no, ya no son. Los barrios populares de Medellín están llenos de un montón de vírgenes, ¿no? De Virgen María, yo no sé qué, todos están llenos de vírgenes. Y bueno, miremos cómo se trata a las mujeres en esos barrios. ¿Qué es lo que se alaba a nivel femenino y qué es lo que se olvida? ¿Sí? Sí, en vez de alabar esas vírgenes, ¿por qué no se respetan a las mujeres reales que están viviendo ahora? Se les dan más derechos, se les dan más oportunidades, se les trata de una manera más equitativa y no se les maltrata. ¿Para qué sirven esos monumentos? Para nada. Pues sí, sirven para proteger, dizque el barrio, ¿no? Pero bueno, listo. Digamos que la Virgen protege el barrio, pero bueno, ¿hasta qué punto necesitamos de esa protección cuando la realidad de todos los días lo que nos muestra es una vejación continua hacia las mujeres? Entonces, si ves, ahí es cuando uno dice, este país es un país medio loco. Pues medio loco no, es un país muy particular, muy particular. Yo decía, pues, o me digo, bueno, y esas vírgenes de que están protegiendo finalmente. ¿Mm? Mm, Lo que están haciendo es bendecir un statu quo de la sociedad, ¿no? Y esa situación social hay que transformarla.
hay que poner otros monumentos, hay que poner otro tipo de protecciones. O bueno, pongan las protecciones, pero verdaderamente demuestren que las mujeres que representa esa Virgen están siendo respetadas. Sí, es cierto, este país está lleno de incoherencias. Incoherencias, por supuesto. Para finalizar, hay dos Sí. preguntas. ¿Por qué le parece importante escribir este tipo de libros en Colombia? Bueno, un poco como para cambiar el panorama, ¿no? El panorama de la literatura que se ocupa de la historia, para quizás oxigenarlo, también para humanizar, como tú dices en algún momento, a esos personajes a través de estas semblanzas que yo tracé allí, quizás también para suscitar eso, para suscitar una especie de concientización por parte del lector. Eh, Sí, esos son como los objetivos que yo diría, pues, que tuve en cuenta o que considero ahora y que podrían justificar la escritura de este libro. Listo. Y por último, estas pequeñas biografías, como usted lo dijo, se acercan muchísimo más al género del cuento que a los otros, siendo este un género que es pues bastante ambiguo. Entonces, pues me gustaría preguntarle cómo definiría usted un cuento en una frase. No, muy difícil, muy difícil. Es una historia que debe contarse lo más brevemente posible, eh, donde en principio no puede faltar y sobrar nada. Eh, pero a ver, yo creo que eso los próceres juega con el cuento, juega con ese género, pero no son en rigor cuentos. A mí me parece que justamente una de los atractivos del libro, no solamente de ese, sino de otros que yo he escrito, es todo ese juego que se plantea entre los géneros literarios, ¿no? Es un libro es un libro conformado por biografías enciclopédicas, sarcásticas, o por semblanzas de personajes del pasado, donde hay elementos de cuento, de ensayo, donde hay ciertas atmósferas poéticas, y todo esto está como enlazado, ¿no? De tal manera que no se podría decir que son en rigor cuentos, eh, Sí, es porque una hay, sí, es más amalgama de bien géneros. eso, es como un híbrido literario, ¿no? Pero tiene, digamos, elementos que podrían relacionarse con el cuento, ¿no? Eh, la brevedad de alguno de esos textos, por ejemplo, el hecho de que es un personaje principal el que atraviesa cada una de estas semblanzas, digamos que serían elementos propios del cuento, como diría Edgar Allan Poe, el cuento, él catalogaba el cuento como algo cuya lectura no debía pasar más de una hora y media. Estos textos se leen también en muy poco tiempo, ¿no? O sea que tendrían en ese aspecto de la duración de la lectura ese rasgo cuentístico. Sí, también que se entreteja Pero la ficción, ¿no? Y la realidad me parece también un elemento que es muy común en los cuentos. sí, 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 claro. Sí, son transposiciones muchas veces imaginativas, poéticas de la realidad. Entonces, sí, yo creo que el libro es más bien como un híbrido, no es una novela, por supuesto, eso sí es verdad, pero por momentos son cuentos, por momentos son ensayos, sí, o sea, hay muchas atmósferas poéticas. Entonces lo que hace que este libro sea un libro como tan impreciso desde el punto de vista del género literario. Listo. Hemos terminado. Le agradezco mucho por su tiempo y por estar aquí. Bueno, gracias. Y saludos a Alejandra, ¿no? Y a tus amigos, pues, a tus compañeros de curso. Ah, bueno, muchísimas gracias. Hasta luego. Chao, Que estés cuídate. bien.